El sonido de una puerta que se azota rompió el aire como un disparo. La casa de piedra se estremeció con el eco. Laura Mendoza dijo: ¿Hasta cuándo soportarás esto, Tomás? Tomás Velasco permaneció inmóvil, con la respiración contenida, mirando las grietas del suelo. Afuera, el viento traía el olor del polvo y de la lluvia que no llegaba. Las paredes parecían observar, cómplices del silencio. Don Rodrigo Velasco dijo: «No olvides quién te dio techo». Su voz era suave, pero cada palabra pesaba como hierro fundido. Tomás apretó los puños, los nudillos blancos. Lucía Rojas miró desde el pasillo, sin atreverse a hablar, su sombra temblando bajo la luz temblorosa de la lámpara de aceite. La noche se cerraba sobre ellos como una trampa. El sonido de un trueno distante prometía algo que aún no comprendían. Tomás pensó en escapar, pero el miedo lo ató al suelo. Una grieta en el techo goteó lentamente, y en ese goteo el silencio se quebró. La mañana llegó sin alivio. La luz gris se filtró por las rendijas como una confesión. Don Rodrigo Velasco caminó despacio, apoyado en su bastón, mientras Laura Mendoza fingía normalidad sirviendo café. Tomás Velasco evitaba su mirada, los dedos temblando sobre el borde de la taza. Lucía Rojas dijo: «Anoche el techo goteaba». Nadie respondió. El reloj del comedor marcó cada segundo como un golpe seco. Don Rodrigo Velasco dijo: «La casa se mantiene porque alguien obedece». Su voz sonó tranquila, pero el aire se volvió pesado. Tomás tragó el orgullo y asintió. ¡Ah! El sonido del metal al chocar con la porcelana hizo eco. Afuera, un gallo cantó, pero dentro el amanecer parecía un juicio. ¿Cuánto tiempo puede fingirse la paz antes de romperse? El silencio después del desayuno era más ruidoso que cualquier discusión. Laura Mendoza observó por la ventana, viendo campesinos trabajar bajo el sol naciente. Tomás Velasco se quedó quieto, escuchando su propio pulso. Lucía Rojas limpiaba la mesa lentamente, cada movimiento una súplica muda. Don Rodrigo Velasco dijo: «La libertad es para quienes pueden mantenerla». Nadie respiró. El eco de sus palabras pareció rebotar por las paredes. Tomás quiso responder, pero el miedo lo ahogó. Laura apretó los labios, conteniendo una respuesta que no se atrevería a soltar. La brisa movió la cortina, trayendo olor a tierra mojada. Afuera, la vida seguía, ajena. Dentro, el silencio pesaba como una cadena. ¿Qué dolía más, el control o la costumbre? El trabajo del día comenzó sin palabras. Tomás Velasco cargaba sacos de maíz al granero, el sudor bajando por su espalda. Don Rodrigo Velasco observaba desde el porche, la sombra cubriéndole la mitad del rostro. Laura Mendoza le llevó agua, pero su mirada era hielo. Lucía Rojas lo seguía con una toalla, intentando aliviar el cansancio que no era solo físico. Don Rodrigo dijo: «Un hombre demuestra su valor con trabajo, no con quejas». Tomás asintió sin hablar. Su respiración era áspera, el aire lleno de polvo. Cada paso levantaba una nube que lo hacía toser. Laura cerró los ojos un instante, como si su propio pecho doliera. En la distancia, el sol ardía sobre los campos, implacable. ¿Hasta dónde puede resistir un cuerpo antes de quebrarse? Al caer la tarde, el viento cambió. Tomás Velasco miró el horizonte, el cielo teñido de cobre. Laura Mendoza dijo: «Podrías marcharte esta noche». Sus palabras fueron un susurro, pero el eco le sacudió el alma. Don Rodrigo Velasco dormía en su sillón, el bastón caído a su lado. Lucía Rojas miró la puerta con miedo. Tomás dijo: «Si me voy,
No habrá regreso. Laura asintió. Los ojos húmedos. El reloj de pared marcó la hora con un golpe seco. Afuera, los grillos cantaban como si anunciaran algo inevitable. Tomás cerró los ojos, imaginando el camino, la libertad. Su respiración se mezcló con el rumor del viento. Algo en su interior despertó, pequeño pero feroz. ¿Podría esa chispa encender el fuego que cambiaría su destino? El golpe en la puerta despertó a Tomás Velasco antes del amanecer. El viento arrastraba polvo y olor a madera quemada. Laura Mendoza dijo: «No es el viento, alguien nos busca». Su voz era un hilo tenso. Lucía Rojas observó desde la ventana, el reflejo del fuego lejano iluminando su rostro. Don Rodrigo Velasco no estaba en su habitación. El sonido de cascos retumbó sobre el suelo húmedo. Tomás tomó una lámpara. El vidrio tembló entre sus dedos. Dijo: «Si es él, no nos dejará escapar esta vez». Laura se acercó. Su respiración corta. «Entonces corre», susurró. Afuera, las sombras se movían con propósito. La puerta vibró bajo un golpe seco. En ese instante Tomás comprendió que la libertad tenía precio y acababa de vencer el miedo. La lluvia los encontró en el camino, empapando cada intento de silencio. Tomás Velasco respiraba con dificultad, el barro hundiéndose bajo sus botas. Laura Mendoza dijo: «¿Crees que nos seguirá?». Su voz se mezcló con el trueno. «Siempre sigue», respondió Tomás. Lucía Rojas tropezó y él la sostuvo por el brazo. La vieja capilla apareció entre los árboles, un refugio roto. Dentro, encendieron una vela. Las sombras bailaban como fantasmas. Laura se sentó en un banco, los ojos cerrados. Dijo: «No sé si huimos del hombre o de lo que fuimos». Afuera, el aguacero se volvió murmullo. En el suelo, una insignia dorada brilló bajo la llama. Tomás la miró con extrañeza, un símbolo del pasado que no quería recordar. La mañana llegó sin descanso. Desde el monte, el eco de una voz se elevó. Don Rodrigo Velasco habló a los guardias, su tono gélido: «No escaparán. Este valle me pertenece». Las palabras llegaron con el viento. Tomás Velasco lo escuchó desde el refugio, el corazón golpeando su pecho. Laura Mendoza dijo: «Te conoce demasiado, sabe dónde buscarte». Él asintió, los ojos ardiendo. Afuera, jinetes recorrían el camino, lanzas brillando al sol. Lucía Rojas observó, temblando. Dijo: «Parece que el mundo entero obedece su voz». Tomás murmuró: «Entonces tendremos que romper su eco». La insignia dorada brilló en su mano. En ella una marca grabada, la firma de su padre. ¿Podía liberarse de alguien que le dio su nombre? El sol bajaba cuando encontraron al anciano cerca del río. Sebastián Ortega cortaba leña en silencio, la barba blanca mojada por el sudor. Tomás Velasco dijo: «Buscamos paso seguro». Sebastián lo miró con calma. «El único paso es el que dejas atrás», respondió. Laura Mendoza preguntó: «¿Nos ayudará?». Él sonrió apenas. «No puedo salvarte, pero puedo recordarte lo que olvidaste. El valor no se mendiga». Lucía Rojas observó el agua, reflejos dorados cruzando su rostro. Sebastián entregó un mapa doblado. «Sigue el sonido del trueno», dijo. El viento agitó las hojas, trayendo un susurro antiguo. Tomás guardó el mapa. Por primera vez no sintió miedo, sino una certeza amarga. El río continuó su canto, como si advirtiera algo que aún no entendían. La noche volvió a caer, pero Tomás Velasco ya no temía.
Sostuvo el mapa con firmeza mientras el viento del este rugía. Laura Mendoza dijo: «Si seguimos esto, no hay retorno». Él respondió: «Nunca lo hubo». Lucía Rojas apretó su mano. Dijo: «No quiero perderte en el camino». Él sonrió apenas. No se pierde quien elige andar. A lo lejos, un relámpago iluminó la senda entre los montes. El ruido de los cascos volvió más cercano. Tomás miró atrás y dijo: «Ya no huimos, ahora los enfrentamos». Laura respiró hondo, el cabello agitado por el viento. El mapa brilló bajo el relámpago, marcando el rumbo del trueno. La libertad tenía forma de camino incierto, y Tomás dio el primer paso hacia él. El amanecer trajo calma falsa. El canto de los pájaros parecía un disfraz del peligro. Tomás Velasco caminó junto al fuego apagado, sintiendo el cansancio en sus huesos. Laura Mendoza dijo: «Quizá podamos quedarnos aquí un día más». Su voz buscaba esperanza, pero sus ojos no. Lucía Rojas sonrió débilmente cuando un jinete apareció entre los árboles. Era Esteban Morales, un viajero que afirmaba venir del pueblo. «He visto a un grupo buscándoos», dijo. «Puedo ayudar». Su tono sonaba sincero, pero sus manos temblaban. Tomás lo miró con cautela, notando un anillo con el sello de los Velasco. Laura fingió no verlo. El viento se llevó una hoja quemada del fuego. En ella una marca, la misma del anillo. Algo no encajaba, pero el cansancio venció la sospecha. Algo no encajaba, pero el cansancio venció la sospecha. La tarde cayó tranquila. El fuego crepitaba mientras Esteban Morales cocinaba pan en silencio. Tomás Velasco observó sus movimientos. Laura Mendoza dijo: «Eres hábil con el fuego». Esteban sonrió: «Aprendí de un soldado que ya no vive». La pausa pesó en el aire. Lucía Rojas rió brevemente, rompiendo la tensión. Tomás dijo: «Gracias por quedarte esta noche». Esteban respondió: «No todos merecen morir por obedecer». Sus ojos se encontraron en un instante de frágil verdad. Laura lo miró, y en su expresión había un atisbo de confianza y miedo mezclados. En la distancia, un búho gritó. La calma parecía sincera, pero bajo la luz del fuego, la sombra de Esteban se movía diferente a su cuerpo. Algo aguardaba, escondido entre las brasas. En la mañana, el río se volvió espejo. Tomás Velasco lavaba sus manos cuando vio a Esteban Morales a su lado. «Tu padre buscaba justicia», dijo Esteban, «y tú buscas huir de ella». Tomás lo miró con desconcierto. «Mi padre buscaba control, no justicia». Esteban respondió: «A veces son lo mismo». Las palabras lo golpearon con fuerza. Laura Mendoza observaba desde lejos, inquieta. Lucía Rojas recogía leña, ajena al duelo verbal. Tomás dijo: «No entiendes lo que sufrimos». Esteban sonrió sin humor. «Te pareces más a él de lo que crees». El reflejo en el agua mostró sus rostros fundidos. El pasado y el presente eran el mismo rostro, dividido por la elección. El pasado y el presente eran el mismo rostro, dividido por la elección. El silencio del río fue más cruel que cualquier palabra. La traición llegó sin aviso. Cuando el sol alcanzó el mediodía, el silbido de una flecha quebró el aire. Tomás Velasco giró a tiempo para ver a Lucía Rojas caer. Laura Mendoza gritó: «No». Esteban Morales dejó caer el arco.
Su rostro estaba pálido, las manos manchadas de miedo. Tenía que hacerlo, murmuró. Me prometió perdón. Tomás lo miró, la rabia contenida temblando en sus manos. Mi padre, dijo lentamente, aún mueve tus hilos. Esteban asintió, lágrimas en los ojos. Solo intentaba sobrevivir. Laura corrió hacia Lucía, el polvo cubriendo su falda. Tomás avanzó un paso. El viento detuvo su respiración. Esteban retrocedió, sabiendo que el perdón nunca llegaría. El sol ardía sobre ellos como testigo de una herida imposible de cerrar. El silencio después del disparo pesó como plomo. Laura Mendoza sostenía la mano de Lucía Rojas, que apenas respiraba. Tomás Velasco permaneció quieto, mirando a Esteban Morales. Dijo, ya no hay deuda que pagar. Esteban cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con el polvo. No quería matarla, dijo entre sollozos. Tomás respondió, pero lo hiciste. La voz le salió seca, sin gritar. Laura alzó la vista, sus ojos vacíos. El viento se llevó el sonido del río. Esteban huyó entre los árboles, su figura tragada por la niebla. Tomás se inclinó y cerró los ojos de Lucía. El mundo se volvió quieto, roto. La sangre marcó el suelo en forma de un camino. Ese era el rumbo del dolor y también el de la verdad. El bosque parecía contener la respiración. Las hojas no se movían y el río callaba. Tomás Velasco se arrodilló junto a la tierra aún húmeda por la sangre de Lucía Rojas. Laura Mendoza permanecía detrás, el rostro cubierto de ceniza y lágrimas secas. Todo esto no puede ser casualidad, murmuró Tomás. El aire olía a hierro y arrepentimiento. El silencio era tan espeso que cada respiración dolía. Laura dijo, tu padre siempre supo que volverías. Tomás levantó la vista, el alma pesando más que su cuerpo. Punto. En la herida del suelo brillaba la insignia dorada que había guardado. Comprendió que no era un recuerdo, sino una señal. La marca no hablaba del poder de don Rodrigo Velasco, sino de su propia sangre unida al mismo pecado. La verdad empezaba a moverse bajo la superficie. El olor del humo despertó algo en su memoria. Tomás Velasco recordó la noche en que el viejo taller ardió. Don Rodrigo Velasco había ordenado el fuego, y entre las llamas su voz sonó firme. Las deudas se pagan con obediencia. Laura Mendoza miró el mismo horizonte, viendo en sus ojos las cenizas del pasado. Era un niño, dijo Tomás, y creí que el silencio era respeto. El sonido del fuego se mezcló con el presente, donde las brasas aún humeaban cerca del campamento. Lucía Rojas había intentado advertirle, pero él no escuchó. Esteban Morales solo repitió el ciclo, murmuró. Laura tocó su brazo, temblando. Entonces no fue traición, dijo, fue herencia. Las sombras del fuego danzaron sobre sus rostros, y por fin entendieron que habían nacido dentro de la misma mentira. El camino al valle estaba vacío. Tomás Velasco caminó solo hasta la vieja hacienda, las piedras calientes bajo el sol. Don Rodrigo Velasco lo esperaba sentado, bastón en mano. Sabía que volverías, dijo con calma. Tomás no respondió, solo escuchó el eco de sus pasos. El aire olía a aceite y madera vieja. ¿Por qué todo esto?, preguntó finalmente. Don Rodrigo dijo, porque la libertad es un lujo, y tú naciste para pagarla. El silencio se alargó, lleno de recuerdos no dichos. Laura Mendoza apareció tras él, deteniéndose en la puerta. Tomás apretó los puños. No quiero tu nombre, dijo. Don Rodrigo sonrió apenas. Entonces deja de cargarlo. Las palabras cayeron como piedra. En ese instante, Tomás comprendió.
Su cadena nunca fue impuesta. Fue heredada por amor y miedo. Don Rodrigo Velasco habló con voz tranquila, pero su mirada brillaba con fuego antiguo. «Crees que te oprimí», dijo, «pero te protegí de ti mismo». Tomás Velasco sintió el golpe sin moverse. «¿Llamas protección a la cadena?», respondió. Don Rodrigo se levantó lentamente. «Yo di forma al hombre que ahora me enfrenta. Eso también es poder». Laura Mendoza observaba la escena con miedo contenido. «El mundo necesita orden, no justicia», dijo don Rodrigo. Tomás sintió que la verdad se doblaba dentro de su pecho. «Entonces la independencia nunca fue de un pueblo», murmuró. «Fue de un hijo». El anciano sonrió, satisfecho. «Ahora lo entiendes». El aire se volvió pesado y la luz del sol se volvió más fría. Lo que antes era odio, ahora era espejo. Cuando la tarde cayó, Tomás Velasco permaneció solo frente al campo vacío. La hacienda ardía detrás, el humo ascendiendo como un juramento. Laura Mendoza lo observaba en silencio. «Entonces todo esto era necesario», dijo ella, la voz quebrada. Tomás respondió: «No para destruirlo, sino para entenderlo». El viento movió el polvo y la ceniza en círculos. «Mi libertad no depende de su perdón», continuó. Sus palabras eran simples, pero firmes. Laura se acercó, dejando atrás el miedo. «¿Y ahora?», preguntó. Tomás miró el horizonte, donde el sol caía sobre la tierra roja. «Ahora caminamos sin dueño». El fuego iluminó sus rostros y el silencio se volvió paz. La verdad dolía, pero también limpiaba. Era la herida y la cura, el final y el comienzo. El viento arrastraba polvo y hojas secas sobre el camino de piedra. Tomás Velasco avanzaba despacio, el pecho ardiendo con cada respiración. El cielo gris como plomo anunciaba tormenta. Laura Mendoza caminaba a su lado, el vestido manchado de ceniza. No hablaban. El silencio era un filo entre ellos. Desde la colina, la hacienda de don Rodrigo Velasco ardía aún en la distancia, pero su sombra seguía viva. Un trueno resonó, tan cercano que hizo temblar el suelo. «Está aquí», dijo Laura con voz baja. Tomás asintió, sintiendo el pulso en las sienes. El aire se volvió espeso. El sol desapareció tras nubes negras. Un paso más y el pasado dejaría de existir. El relámpago iluminó el valle. Era el instante antes del choque. Don Rodrigo Velasco los esperaba bajo el pórtico destruido. Su bastón golpeó el suelo como un eco. «¿Has vuelto para matarme?», dijo. Tomás Velasco respondió: «He vuelto para terminar lo que tú empezaste». La lluvia comenzó a caer, fina como agujas. «Y también a obedecer», gritó Tomás acercándose. El trueno cubrió las palabras que siguieron. Laura Mendoza intentó detenerlo, pero su voz se perdió en la tormenta. «El mundo no cambia con fuego», dijo don Rodrigo, «solo se repite». Tomás levantó la mirada, los ojos brillando con furia y lágrimas. «Entonces que se repita, pero sin ti». La distancia entre ellos se acortó hasta volverse invisible. El primer golpe no fue físico. Fue el silencio que los separó para siempre. La pelea estalló como un trueno. Tomás Velasco empujó a su padre. El bastón cayó entre el barro. Don Rodrigo Velasco respondió con una bofetada que cortó el aire. Laura Mendoza gritó su nombre. Entre el caos, una explosión resonó dentro de la hacienda. El fuego se extendió, devorando las vigas. Laura corrió hacia la puerta, pero una de ellas cayó frente a ella. «Tomás»,
gritó. Él la alcanzó, cubriéndola con su cuerpo mientras el humo se alzaba. Ve, dijo ella con voz débil. No puedo perderte también. Tomás intentó levantarla, pero su cuerpo estaba herido. Corre, susurró. Haz que todo esto tenga sentido. El fuego rugió. Laura sonrió por última vez, y la luz la envolvió. El mundo se volvió rojo. El precio de la independencia acababa de cobrarse. El precio de la independencia acababa de cobrarse. El fuego rugía como una bestia viva. Don Rodrigo Velasco observaba desde el vestíbulo, el bastón ardiendo en su mano. Así termina tu libertad, dijo entre risas amargas. Tomás Velasco avanzó entre las llamas, los ojos ardiendo como brasas. No termina, respondió. Comienza contigo. Una viga cayó detrás. El resplandor envolvió sus cuerpos. Don Rodrigo levantó el bastón, pero Tomás lo detuvo, las manos chocando como hierro. Fuiste mi maestro, dijo con furia, pero también mi cárcel. Don Rodrigo lo miró sin miedo. Entonces rómpela. Y Tomás lo hizo. El bastón se partió con un chasquido seco. Don Rodrigo cayó al suelo, el fuego reflejado en sus ojos. El silencio posterior fue absoluto. Solo el crujido del fuego quedaba como testigo del fin de un linaje. La tormenta extinguió el fuego al amanecer. El humo se elevaba en columnas sobre las ruinas. Tomás Velasco salió tambaleante, la ropa hecha jirones. La lluvia lavaba la ceniza de su rostro. Caminó hasta el campo donde Laura Mendoza había caído. Allí se arrodilló, dejando que el agua cubriera sus manos. Lo lograste, murmuró. Ya no hay cadenas. El sol apareció tímidamente entre las nubes, iluminando los restos del pasado. En el horizonte, los campos eran verdes otra vez. Tomás levantó la mirada, el pecho vacío y libre. La voz del trueno se había apagado. Ella vive en esto, pensó. Dio un paso hacia adelante y el barro no lo hundió. La libertad tenía forma de silencio, y el silencio, por fin, era paz. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado. La hacienda, ahora en ruinas, susurraba bajo el viento. Tomás Velasco caminaba entre las piedras caídas, su cuerpo marcado por la batalla. A lo lejos, las primeras luces del amanecer apenas iluminaban el horizonte. No había sonido, solo el retumbar lejano de un trueno que parecía recordarle lo que había perdido. Laura Mendoza, aún cubierta de tierra y sudor, caminaba a su lado. El sol ya asomaba, pero su calor no llegaba. «Lo logramos», murmuró ella. Tomás no respondió, solo miraba el camino que tenía frente a él, sabiendo que no volvería a ser el mismo. «Lo perdí todo, pero ahora soy libre», pensó, y en ese pensamiento sintió el vacío. La libertad se pagaba en soledad. Mientras caminaban, las sombras del pasado se alzaron en la mente de Tomás Velasco. Recordó a su madre, su risa, y cómo siempre temió a su padre. Las palabras de Laura Mendoza resonaron en su mente. «Tienes que perdonarte». Pero el perdón era un eco vacío, una promesa rota que no podía cumplir. A lo lejos, la imagen de Lucía Rojas se alzó, como un espectro entre la niebla. «¿Te fallé?», murmuró Tomás, «y ahora todo es irreparable». Laura miró sus ojos, llenos de arrepentimiento. «La verdad no cambia lo que hicimos, pero cambia lo que seremos». El sonido del viento cortó el aire, y Tomás comprendió que el futuro ya no lo definiría la rabia. Quizás, solo quizás, la paz estaba en aceptar lo que había pasado. En el campo, donde el viento comenzaba a secar la tierra, Tomás Velasco vio una figura que apareció como un sueño. Lucía Rojas, en su último recuerdo, apareció ante él,
su rostro tan real como la lluvia que ya no caía. «No te olvides de mí», susurró ella, su voz como un eco en el aire. Tomás extendió la mano, pero ella desapareció entre las sombras. «Te fallé», dijo, su voz quebrada. Laura Mendoza observaba desde lejos con el corazón roto. La tormenta interna de Tomás era más fuerte que el viento que levantaba el polvo. La visión de Lucía se desvaneció, dejándolo con un sentimiento de pérdida y despedida. «Nunca te olvidaré», murmuró, sin saber si el futuro tenía espacio para ese amor. El aire se calmó, y el viento trajo consigo un suspiro de aceptación. Mientras el viento despejaba las nubes, Tomás Velasco recordó las palabras de Sebastián Ortega: «La libertad se construye en las ruinas, no en las victorias». La imagen de su mentor, cortando leña con calma, se alzó en su mente. «Tú ya has roto tus cadenas, hijo», decía Sebastián. Tomás sintió su ausencia, pero también su fuerza. Las lecciones que había dejado se grabaron con claridad en su corazón. «La paz es un proceso», pensó, y con cada paso hacia el futuro, sabía que no sería el hombre de antes. Cada cicatriz, cada pérdida, le había dejado una verdad que no podría negar. Miró a Laura, sus ojos buscando consuelo. «Es hora de seguir adelante», dijo, su voz cargada de dolor pero también de crecimiento. El legado de Sebastián Ortega se había convertido en su propia verdad. La noche llegó sin prisa, y con ella, la calma. Tomás Velasco se detuvo frente a un pequeño río, el agua clara reflejando las estrellas. Laura Mendoza se acercó, su paso firme. «Ahora entiendo», dijo Tomás. «La verdad siempre estuvo aquí, en el silencio». Ella asintió, y por un momento no hubo palabras. El mundo parecía detenerse. Tomás miró hacia el cielo estrellado, su corazón en paz. El futuro ya no lo asustaba. Había aprendido a caminar con lo que quedaba. «Es el comienzo de algo nuevo», susurró. «Algo que no me pertenece, pero que debo vivir». El sonido del agua fluyendo fue todo lo que quedó. En ese susurro, Tomás se dejó llevar hacia el futuro. Ya no había dudas, solo paz. Contó. El sol ya había salido, pero su luz era suave, casi tímida. El viento soplaba sin rumbo, despejando lentamente las últimas huellas de la tormenta. Tomás Velasco caminaba por el campo, su cuerpo aún adolorido, su mente en pausa. Todo lo que había conocido, todo lo que había sido, parecía disolverse en el aire como el humo de la hacienda quemada. No había respuestas, solo vacío. A su lado, Laura Mendoza caminaba en silencio, mirando al frente. «¿Lo valió?», pensó Tomás, pero no se atrevió a preguntar. No necesitaba respuestas ahora. La pregunta ya había sido respondida en el fuego, en la pérdida y en cada paso que ahora daba hacia un futuro incierto. El mundo, como él, se había transformado. Lo que quedaba era aceptar lo que no podía cambiar. Tomás Velasco se detuvo frente a la pequeña tumba de Lucía Rojas, la cruz de madera tan simple y desgastada como los recuerdos que quedaban. «Lo hice por ti», murmuró, tocando suavemente la tierra. No había lágrimas, solo una pesadez en el aire, como si el sol mismo se hubiese olvidado de brillar sobre este lugar. Laura Mendoza permaneció detrás, observando en silencio. No había palabras que pudieran sanar lo que ya se había roto. Tomás miró al horizonte, el viento jugando con su cabello. «Nada queda igual, ¿verdad?», pensó, y aunque no hubo respuesta, la sensación de paz comenzó a asentarse en su pecho. La tierra seguía, los árboles seguían, y con ellos
Su alma encontraba el primer respiro. Al caer la tarde, Tomás Velasco encontró el viejo mapa que Sebastián Ortega le había dado, ya arrugado por el tiempo y la lluvia. Lo desplegó y sus ojos recorrieron las marcas que habían definido su camino. Recordó las palabras de Sebastián: la libertad no es solo un destino, es un viaje que se recorre cada día. En ese momento supo que no importaba cuánto se hubiera perdido. El camino seguiría adelante. Laura Mendoza observaba desde la distancia, el viento moviendo sus cabellos. Este es el legado, pensó Tomás. La libertad se construye cada día. No podía cambiar el pasado, pero tenía el presente, y en ese presente había esperanza. El pueblo comenzaba a despertar al nuevo día. Los hombres y mujeres salían de sus casas, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Tomás Velasco y Laura Mendoza caminaban juntos por la plaza, observando el ir y venir de las personas. Las voces de los comerciantes, los niños corriendo, todo parecía tan ordinario, tan normal. Pero Tomás sabía que la paz no era solo la ausencia de guerra, era el sonido de la vida volviendo a tomar su curso. El tiempo no espera, pensó, y el mundo sigue girando. Y mientras el sol ascendía sobre el pueblo, una nueva página comenzaba a escribirse. El eco de la guerra se desvanecía, reemplazado por la calma de la aceptación. A veces eso era suficiente. Tomás Velasco se detuvo frente a la puerta de su nueva casa. Miró al interior, vacío por ahora, pero lleno de posibilidades. Nunca olvidaré lo que perdí, pensó, pero también sé lo que he ganado. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando atrás el ruido del mundo exterior. Dentro, la calma era profunda, como la paz que siempre había anhelado. La vida seguiría, pero ahora con una nueva luz, una nueva verdad. Y aunque la sombra de lo que pasó quedaba atrás, la luz del futuro comenzaba a brillar. La verdad debe vivirse, pensó, y así viviré.